Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy es un nuevo día. Estamos 15 de marzo, ya continuando la palabra de Dios. Hoy día vamos a culminar con el libro de Juan. Vamos a leer los últimos versículos del capítulo 21 y el título es El llamado a pastorear. Dice: después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e iba donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y de qué es este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo vuelva, que a ti, sígueme tú. Se extendió entonces entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo vuelva, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran por una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Vemos en estos versículos cómo se relata los eventos que pasaron luego de que Jesús resucitó. Si nosotros recordamos los versículos pasados, vemos que Jesús tiene un encuentro con los discípulos cuando ellos están pescando, y los discípulos se sorprenden de que sea Él quien se acerca y les dice y le preguntan: ¿quién eres tú? Sorprendidos de que sea Jesús, y Jesús tiene este tiempo para pasar con sus discípulos. Y vemos, si nosotros nos imaginamos un poco este momento que Jesús habla con Pedro, vemos que Él está solo con Pedro. Es como que si hubiera encontrado un espacio para poder solamente hablar con Él y no con los demás discípulos. Y es cuando Jesús le pregunta, pero vemos una característica en esta conversación, que no lo llama Pedro, sino lo llama Simón. Y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le responde: Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le responde: apacienta mis corderos. Y luego le pregunta otra vez y lo llama por Simón y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. Y en la tercera le dice: Simón, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció. Vemos cómo en esta conversación es como que si Jesús le estuviera preguntando a Pedro por otro nivel de amor al que Pedro responde. Si nosotros recordamos que la palabra de Dios habla de 3 niveles de amor, y acá se está refiriendo a 2 de ellos, que es el amor ágape, que significa ese amor completo, el amor de Dios, el amor genuino,
Y el otro amor es el amor filio al que se habla también, que cuando Pedro le responde te quiero, él está hablando de un amor fraternal, de un cariño, de un afecto entre personas. Y cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Es como que Jesús le está preguntando, ¿me amas con todo tu corazón? Pero Pedro le responde, yo te quiero. Es como que si le estuviera dando a entender de que su amor no es como el que Jesús le está preguntando, sino es un amor un poco más modesto del que él le está sugiriendo. Y le vuelve a preguntar y le vuelve a preguntar, pero acá vemos un Pedro diferente al que vemos anteriormente. Si nosotros recordamos cómo es el carácter de Pedro, Pedro era un hombre muy impulsivo, de decir las cosas de repente un poquito exageradas y en el momento era como que no pensaba mucho en lo que decía. Pero acá vemos un Pedro más modesto, un Pedro más cauteloso en responder, y vemos cómo Jesús va bajando el nivel de amor que le pregunta a Pedro. Primero le dice, ¿tú me amas más que estos? Y Pedro le responde, tú sabes que yo te quiero. Y la segunda le pregunta a Jesús, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le responde. Y en la tercera Jesús le dice, ¿tú me quieres? Y es donde Pedro se entristece. Es como que Pedro entiende que Jesús conoce el corazón, conoce su corazón. En este momento, Pedro entiende que Jesús conoce su corazón. Él no necesita decir más de lo que realmente hay en él porque Jesús lo sabe. Si nosotros recordamos el Pedro anterior, hubiera dicho, yo muero por ti, yo te amo, Señor, ¿cómo no lo vas a creer? Te amo con todo mi corazón, por supuesto que sí. Ese es el Pedro que de repente hubiéramos escuchado antes. Pero este Pedro es más sincero con Jesús y le dice lo que realmente hay en su corazón. Y Jesús lo entiende y empieza a tener esa conversación al nivel de Pedro. ¿Y por qué lo llama Simón? Es algo que a mí también me llamó la atención y pude analizar un poquito con un poco de estudio de la palabra y vi algunos análisis respecto a esto. Cuando Jesús fue crucificado, recordamos un evento anterior importante para Pedro que pasó, que justo antes de ser crucificado, Pedro negó a Jesús. Y si nosotros leemos la palabra de ese evento a la muerte de Jesús, Pedro pasa por esta crisis de haberse entristecido por haber negado a Jesús y como que se recupera, pero no llega a tener una conversación nuevamente con Jesús. Si nosotros vemos estos versículos son las primeras conversaciones posteriores a lo que Pedro lo negó. Y en este momento es que el corazón de Pedro sigue afligido por eso que pasó. Y Jesús conoce el corazón. Conocía que Pedro estaba afligido. Y si nosotros vemos, es que Jesús le pregunta 3 veces, al igual que Pedro negó a Jesús 3 veces. Y ya no lo llama Pedro, porque como recordamos, antes de que Jesús partiera, antes de que Jesús sea crucificado, Él lo llama Pedro, ¿verdad? Es como que si le da un ministerio, pero acá no. Acá lo llama nuevamente por el nombre real y es como que le recordara de dónde vino Él. Es como que si le recordara cuál fue su origen. Simón, le dice Simón, hijo de Jonás. Y es esa conexión con Pedro, haciéndole recordar quién es y quién
quién lo está transformando a él por ese ministerio que Pedro va a tener. Y Jesús, yo analizando este párrafo, Jesús es como que si restaurara ese ministerio que le da a Pedro y le vuelve a preguntar 3 veces a la misma forma que él lo negó. Es como que si restaurara cada error que él cometió. Y es algo que a mí me impactó, esa forma de ver la palabra, porque con nosotros Jesús hace lo mismo, Dios hace lo mismo, porque Él no nos desecha. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros fallamos, cuando nos apartamos de Dios y caemos, Él no nos ve como un material ya errado y dice ya, sal, pongo uno nuevo. Él no hace eso. Jesús no buscó a otra piedra en donde se levantara su iglesia. Él quiso restaurar a Pedro para que él se levante como esa piedra, como él lo dijo, para que su iglesia, esa iglesia primitiva, sea levantada. Pero tenía que restaurar su corazón. Y fue ese encuentro que Jesús buscó para hablar con él y para restaurar su corazón, para que cuando él partiera, Pedro esté completamente convencido de quién era él en Cristo. No él como esa persona, como ese ser humano que con errores, que con caídas, con equivocaciones, sino ese ser humano restaurado y perdonado por Jesús. Nosotros nos equivocamos, somos humanos y Jesús conoce nuestra naturaleza. Jesús reconoció la naturaleza de Pedro, pero aún así lo llamó. Aún así le encomendó esa tarea de poder ser ese testigo fiel de la obra que Él hizo y de la iglesia que Él quería levantar en esta tierra. Y nosotros somos llamados a hacer también eso, a ser un testimonio de Jesús, no por ser perfectos, no por nunca equivocarnos, sino por saber de que a pesar de que nos equivocamos, Jesús nos perdona, nos restaura, nos ama. Y es algo que también Él les dice, y le dice a Pedro, y es como que si Pedro, como que Jesús le está diciendo, yo lo estoy haciendo contigo, hazlo con la iglesia también. Lo mismo que estoy haciendo contigo, hazlo con la iglesia. Y le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Es como que si le dice, alimenta, apacienta, disciplina, enseña, ministra. Nosotros, la iglesia, tiene que ser ministrada, apacentada, alimentada, ministrada, disciplinada, para que cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, como miembros de Cristo, podamos crecer, madurar, así como Él lo hizo. Él cuando llegó a Jesús, no fue el mismo hombre que vemos aquí y que continúa en el ministerio. Se ve un hombre más consciente de su naturaleza, un hombre que tiene ese encuentro con Jesús, con un Jesús resucitado, viendo cómo Él supo restaurar, supo sanar su corazón a pesar de sus errores, a pesar de sus debilidades, de su humanidad. Vio cómo Jesús no dudó en darle una segunda oportunidad, de utilizarlo a pesar de ver que Él se equivocó. Y luego Pedro, cuando ve esto, él entiende su humanidad y Jesús lo restaura, lo levanta y lo utiliza para que su obra pueda ser extendida también. Y en la palabra también, en estos versículos, también vemos posteriormente cómo Jesús le muestra a Pedro también la forma como él iba a morir, porque Pedro también se convierte en un mártir que también decide dar su vida por Jesús. Y le dice algo muy importante luego de que le pregunta por Juan, ¿no? Cuando él le pregunta por el más amado, sabemos que es justamente, ¿no? Juan, el discípulo, y que
Jesús le dice, pero no te preocupes por él, preocúpate por ti. Lo que él pase es tema de él conmigo, pero eso no va a cambiar en nada la relación que yo tengo contigo. Y es lo que nosotros tenemos que ver en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Vemos a la derecha o vemos a la izquierda, nos comparamos muchas veces con el que está a nuestro lado o con el que está delante, con el que está atrás. Y vemos que tal vez estamos muy atrás, vemos que tal vez hay otras personas que están mucho mejor que nosotros. A nivel ministerial tal vez vemos ministerios mucho más grandes. A nivel personal también vemos personas que crecen muy rápido, que profesionalmente vemos personas que tienen mucho más éxito y nosotros nos comparamos con ellos. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Dice, no te compares. Lo que yo hago contigo es lo que yo quiero hacer contigo y es lo perfecto para ti. Mi relación contigo es perfecta para ti, para mí. No te compares con los demás. Y amigos, eso es algo que nosotros siempre tenemos que tener en mente. No nos comparemos. No nos comparemos con el que está delante, con el que está atrás, con el que está al costado. Miremos a Jesús. Veamos nuestra carrera de fe. Y así como dice la palabra, que Dios anhela que nosotros seamos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida, y en todas las áreas de nuestra vida tenemos que mirar a Jesús, que Él sea nuestra vista, para que no tengamos que distraernos con lo demás. Si vemos al que está delante, vamos a sentir que tal vez hemos fracasado. Si vemos al que está atrás, tal vez nos orgullecemos de lo que tenemos. El que está a nuestro costado, tal vez queremos ganarles. Y eso nos desenfoca de lo que Dios quiere hacer con nosotros. La obra de Dios es perfecta, es buena, es agradable y es única para nuestra vida y es la mejor. Jesús nos enseñó cómo vivir, nos dio las pautas de cómo tener una vida sana, completa, llena. Y al final de estos versículos, de este versículo de Juan, dice, hay muchas cosas que Jesús hizo, incontables, que no habría cómo expresar. Pero la palabra es tan perfecta que detalló justamente lo que nosotros necesitábamos escuchar. Creo que cada uno de nosotros nos hubiera encantado ver a Jesús en esta tierra y moverse y actuar y con tantas cosas que Él hizo que no nos podríamos imaginar. Y aún así hubo gente que no le creyó. Debemos de ser alertas, estar alertas a que nuestra fe permanezca intacta y anhelar ese amor genuino, completo, que cuando Jesús nos pregunte, ¿me amas con todo tu corazón?, nosotros seamos sinceros en decirle nuestra realidad a Dios, para que Él nos vaya transformando poco a poco, como lo hizo Pedro. Él no fue perfecto, pero él decidió en su imperfección amar a Jesús. Y aún así, Jesús lo utilizó grandemente. Lo que Él hizo con Pedro, lo puede hacer con nosotros también. Seamos fieles, seamos firmes, tengamos esa fe intacta en Él, mirémoslo a Él, porque sabemos que Él tiene mucho para nosotros. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado. Esta palabra que abre nuestro entendimiento de saber que tú nos utilizas a pesar de nuestras debilidades, Señor. Nos amas, nos cuidas, nos restauras, nos alimentas, nos proteges. Gracias porque tú no nos desechas, nos utilizas, Señor, porque tú nos amas, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor, porque deseas que podamos servirte y que, Señor, y que podamos crecer y madurar en ti. Ayúdanos, Señor, danos la sabiduría para entender tu corazón y seguirte, Señor, y amarte completamente a ti. Gracias, Dios, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, espero que esta palabra les haya servido mucho y que les haya
ayudado a poder entender un poquito más acerca de este mensaje tan hermoso que hemos podido leer el día de hoy. Espero que tengan un bonito fin de semana, que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, bendiciones. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.